El nuevo proyecto para modificar justamente surge como una propuesta para reformular la actual 26.657, según se estima, tratando de saldar deudas pendientes en cuanto a la implementación y a la red de contención. Hemos hablado bastante de salud mental en el último tiempo. En San Rafael ayer conocíamos un dato muy impresionante, que más del 10% de los suicidios de la provincia de Mendoza en 2025 ocurrieron en San Rafael, y en 2026 ese porcentaje está aumentando incluso. O sea, de 25 casos o de 50 casos creo que hay ya en Mendoza, 48 por ahí, 7 fueron en San Rafael, ¿no? Es un tema para abordar muy claramente y muy seriamente, y para ello vamos a tomar contacto con la doctora Silvia Papuchado. Ella es doctora en psicología clínica, nos atiende gentilmente. Doctora, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenos días, muchísimas gracias por tratar el tema de la salud mental, algo tan importante para los argentinos. Bueno, cuéntenos un poco este proyecto que existe para modificar la actual ley. ¿Usted ha tenido la posibilidad de vislumbrarlo, de evaluarlo? A ver, les cuento un poquito. Uh-huh. La actual ley, que empezó en 2010 y se reglamentó en 2013, la verdad es que tiene algunos artículos que valen la pena actualizar. Uno de ellos es dejar de llamar a un hospital o clínica psiquiátrica o especializada manicomio, sí, porque llamándolo de esa manera estamos absolutamente desprestigiándolo. Por otro lado, tampoco al enfermo lo trata de enfermo, porque dice que llamar a un enfermo de esa manera es estigmatizarlo. Yo creo todo lo contrario, creo que es decir, en vez de decir que una persona padece, decir que es una persona enferma, va a requerir un diagnóstico, un pronóstico y un tratamiento. Y eso es lo que hace despertar las alertas para que después no suceda esto que vos estuviste contando, ¿no? uh-huh, La cantidad de muertes adolescentes, porque tiene que haber alertas. Ahora, en una sociedad donde no se llama enfermo el que está enfermo, donde internar, tal como dice el actual artículo 20, es solo de forma voluntaria, porque el artículo dice que para internar de forma involuntaria tiene que ser solo en caso de que sea un riesgo cierto, lo cual es imposible, porque si es un riesgo no es cierto, porque riesgo significa probabilidad y cierto significa certeza, o sea que en sí mismo está mal redactado, es un oxímoron, pero además agrega otra cosa, que es que sea inminente. Quiere decir que llega la policía, que en el mejor de los casos llamo al 911, que viene una ambulancia, que cuento con todo, vamos a suponer, en el mejor de los casos, alguien me quiere matar o la persona se quiere matar a sí misma, uh-huh, entonces la familia, los vecinos, quienes lo rodean, piden ayuda. Llega la ayuda, él apoya el arma o el cuchillo, ya no es inminente y no se lo interna. Y todo el mundo, cuando habla de este artículo, dice, no se prohíbe internar en forma involuntaria. No, es verdad, la ley no lo prohíbe, solamente lo obstaculiza. Hace que para que una familia pueda internar una persona, lo que tenga que hacer es hacer una judicialización. Esto quiere decir que tiene que ir a ver un abogado, que tiene que hacer trámites, que no todo el mundo está capacitado para hacer, y no todo el mundo tiene el dinero para hacerlo. Entonces, ¿por qué no confiar en el médico psiquiatra? ¿Por qué no pensar que un médico psiquiatra puede firmar una internación? Cuando es justamente el médico el único que sabe que a lo mejor un brote psicótico no fue producido por una adicción o porque tenga una patología psiquiátrica de base, sino simplemente por un problema endocrinológico. uh-huh. ¿Cómo lo soluciona? Le hace un laboratorio, le da la hormona que hace falta y se soluciona. O sea que lejos de nosotros, los que hablamos de esta actualización de la ley, es internar a todo el mundo, para nada. Lo que nosotros decimos es que cuando una persona está enferma, cuando lo que tiene es un problema de salud mental y carece de la conciencia en sí misma de saber que lo está teniendo, esa persona necesita ayuda, pero necesita ayuda de un tercero, porque ella misma no puede ayudarse. Uh-huh. No puede llevar a cabo un tratamiento ambulatorio, no puede ir a terapia, no puede ir a un psiquiatra. Solo en esos casos, como extremo,
se usa la internación. Ahora, doctora, usted ha planteado un tema que me parece también central y que por ahí creo no está tan difundido, que es que muchas de estas situaciones, digo, de cuadros depresivos, de ansiedad, en muchos casos tienen que ver con el entorno, con, a ver si lo digo bien, con el pensamiento que puede llegar a tener una persona, pero otras veces tiene que ver con una cuestión física de ese individuo, es decir, que le falta alguna hormona, que le falta algún medicamento, y eso no tiene que ver con lo que piensa o con su estructura de pensamiento, sino con una cuestión química. Exacto. Entonces, precisamente por eso, el que tiene que estar a cargo del momento de la internación, así como del momento del alta, es un psiquiatra. Y podríamos decir, hay muchas poblaciones en el interior del país, porque yo le hablo desde Cava, ustedes están en San Rafael, hablamos de ciudades grandes, importantes, pero ¿qué pasa en una pequeña localidad? No hay psiquiatra. Bueno, entonces quien se tiene que hacer es médico. Ahora, contra todas las críticas que nos hacen de decir que se van a quedar sin trabajo los psicólogos, los trabajadores sociales, no, todo lo contrario, en absoluto. El psiquiatra o médico, en caso que no haya un psiquiatra, una vez que hace la internación, tiene que pasar el paciente por un equipo interdisciplinario que lo va a evaluar desde distintas áreas. Y además, si dejan la constancia de que va a quedar internado, en menos de 10 horas se le tiene que dar aviso a un juez. Eso se tiene que respetar a rajatabla porque es la manera de respetar los derechos humanos del paciente. Claro. Pero precisamente por eso digo que esta actualización de la ley respeta los derechos humanos del paciente, de la familia y de los profesionales, que con esta ley nos encontramos inermes, porque a mí me vienen a ver familias desesperadas diciendo, mi hijo es adicto o es esquizofrénico o tiene tal o cual patología, amenaza con matarme, yo lo que hago es la denuncia y me ponen una perimetral que dura 90 días, pero lo que yo quiero no es que no me mate a mí, sino que lo cuiden a él, que lo protejan, que lo contengan. No puede estar así en situación de calle teniendo esa patología. Bueno, no es posible porque si él no quiere, no se interna. Entonces las familias están desesperadas. Claro. Y por otro lado digo, otra modificación es, se dice que no haya hospitales, bueno, ellos dicen manicomios, pero que no haya hospitales especializados. Yo pregunto, ¿ustedes saben lo que es un enfermo mental? Una persona que llega con un brote psicótico es un enfermo vertical. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona operada del corazón o con apendicitis es un paciente horizontal, acostado, necesita tranquilidad y silencio. El paciente vertical, el paciente de un brote, necesita caminar, correr, fumar, no puede estar en el mismo ámbito. Sí es verdad que en una clínica polivalente, hospital general, se pueden hacer salas de internación psiquiátrica con camas para ellos, con todos los cuidados que hacen falta, por supuesto. Claro, claramente. Esta situación, llegado el momento de la internación de una persona, ¿cómo se trabaja hoy respecto de efectores que por ahí tienen la especialidad en ese tipo de patologías y cómo lo enfrentan aquellos, por ejemplo, aquí en San Rafael hay un hospital regional, pero que no es, o sea, es general, digamos. Y muchas veces las internaciones tienen que ver con una cuestión voluntaria, es decir, no hay un régimen cerrado, la persona puede ir, pero cuando se quiere ir se va. ¿Cómo se trabaja a nivel país en eso? Bueno, a nivel país pasa eso porque la ley 26657 lo que dice es eso, que una persona que entra en forma voluntaria se va cuando quiere. Y digo algo aún peor, hay gente con internaciones involuntarias que a lo mejor al mes dicen me quiero ir y se les da lo que se llama, se lo cambia por una voluntaria y se los deja ir, porque en realidad ni siquiera podemos decir se escapa, decimos se va, porque tiene derecho, porque es lo que la ley dice. En este caso la diferencia, ¿cuál va a ser? Si una persona con internación voluntaria o involuntaria decide irse, primero tiene que pasar por una entrevista con el psiquiatra, con el médico o con una intervención interdisciplinaria para evaluar si está en condiciones reales de estar de alta. Claramente.
Sí, sí, sí. Y eso no está ocurriendo. No, la verdad que no, porque la ley no lo permite. Claro, claro. Entonces me llama un montón de gente que me dice, gracias doctora que me consiguió la internación voluntaria para mi hijo en tal comunidad, y me llama a los 20 días, me dice, mi hijo se fue. Y sí, Claro. y se fue porque quiso, porque bueno, no se puede hacer nada. Ahora, en 20 días tomó conciencia de enfermedad, dejó la adicción. No, es imposible, Claro, de ninguna manera, es utópico pensarlo. Y le consulto, doctora, por estas, a ver, decisiones que llega o a la que llegan familias de frente a una situación de ese tipo, con un familiar con ese tipo de situaciones, ir a lo privado. Ocurre mucho y obviamente, digo, más allá de la cuestión estrictamente médica, también la cuestión financiera, digamos, ¿no? Eso desde ya, porque el hecho de permitir que haya internaciones de forma involuntaria, obviamente abarata o permite que de forma gratuita puedan hacerse. Hoy en día, esto, la persona que tiene dinero le resulta más fácil, así todo, quiero decir, no es sencillo, porque si una persona, por más dinero que tenga, y conocemos muchos famosos a quienes sus madres los han internado y han decidido irse, y se fueron, y es más, le hicieron un juicio a la madre, por ejemplo. Este es el caso de una mujer muy muy famosa. Entonces digo, tiene mucho dinero, tiene posibilidades, tiene lugares a donde recurrir, tiene la mejor prepaga, y sin embargo, a pesar de todo eso, esta ley tampoco permite que se la pueda tratar como corresponde, porque al tener abogados caros y al contar con un montón de dinero, ¿qué hace? Hace un juicio y dice, yo no me voy a quedar internada, y se va. Le consulto por el estado del proyecto, si tiene conocimiento, cómo sigue su vida legislativa. Bueno, en realidad la vida legislativa no empezó porque este es un proyecto que, como dijo el ministro Lugones, el Poder Ejecutivo lo tiene como proyecto y lo tiene que enviar a las cámaras. Ahora, bueno, obviamente el proyecto, una vez que esté en las cámaras, serán los legisladores, Cámara Alta, Cámara Baja, serán los senadores y diputados quienes trabajarán en esto, quienes pensarán, serán las comisiones, en principio de salud. Yo debo decir que hasta ahora, hasta hace muy poco tiempo, el presidente de la Comisión de Salud que teníamos acá era el doctor Shedlin. Jamás me abrió la puerta, jamás me atendió. El actual presidente de la Comisión de Salud es Manuel Quintar, con quien tengo un diálogo permanente. Y yo creo que eso hace que cambie muchísimo, muchísimo, porque eso hace que cuando hablamos de salud no hablamos de ideología, hablamos de datos. Claro. Hablamos de ciencia, claro. No pensamos en relatos. Doctora, le queremos agradecer mucho el contacto y la convidamos para que tengamos o lo renovemos en algún otro momento para seguir hablando de este tema. Desde ya, muchísimas gracias, y lo mismo que le digo a todos los periodistas y comunicadores, gracias, gracias, gracias por tener la salud mental en agenda. Que tenga un buen día. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. La doctora Silvia Papuchado es doctora en Psicología Clínica.